Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Enimia Vargas, yo soy médico general egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Medicina. Soy orgullosamente de la 10ª generación. Tengo una especialidad en pediatría formada en el Instituto de Salud del Estado de México en Toluca. Regresé a Querétaro, he sido médico de la Secretaría de Salud y de lo que es el ISSSTE. Actualmente ya nada más trabajando para la Secretaría de Salud y trabajando, cooperando para la Facultad de Medicina. Tengo una especialidad en pediatría por el Instituto de Salud del Estado de México. Tengo una maestría en educación. He tenido algunos cargos como la jefatura de pediatría de lo que fue el Hospital Materno Infantil y me tocó llevar a cabo la fusión de lo que fue este hospital junto con el Hospital General y conformamos el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. En este hospital tuve la oportunidad de ser jefe de enseñanza. Tengo formación en bioética. Y bueno, acabo de dejar el cargo de presidencia del capítulo Querétaro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, ACE. También formo parte de comités, el estatal de investigación y el de ética en investigación a nivel estatal. Participo, colaboro con el comité de ética en investigación en la Facultad de Medicina. Y bueno, es algo de lo que ha sido mi formación. La docencia ha sido algo que me ha gustado y me ha apasionado, al igual que la medicina de toda la vida. He sido docente a nivel de preparatoria, he sido docente de la Facultad de Medicina en el área en el área de pediatría. Trabajo también como profesor adjunto de las especialidades médicas en pediatría, asesorando también algunos proyectos de tesis en ginecología y obstetricia, trabajando con Hospital General de Cadereyta y de San Juan del Río. El día de hoy vamos a dar continuidad a este trabajo iniciado de lo que es la ética médica. Y para ello, bueno, me gustaría que pudiéramos empezar hablando un poco de esta historia de la bioética. Pues bueno, haciendo una pequeña línea de tiempo, vamos a explayarnos un poquito más ahorita en este tema. Tendremos como inicio, se podría decir, de lo que es esta línea de tiempo por ahí de los años de 1753, el Código de Hammurabi. Hammurabi era un babilonio, un rey babilonio, el cual inició con algunos proyectos de ley acerca de lo que eran los géneros y los estados eh, de las personas. Lo separó en personas o seres superiores, en plebeyos y en esclavos. Y de acuerdo al grado que pudieran tener, ya sea género también hombre o mujer, pudiera considerar el valor de la persona y por lo tanto el valor de lo que pudieran generar si fueran lesionados, si fueran lastimados o tuvieran algún otro conflicto. Esto fue en 1753 a.C. 430 años antes de Cristo tenemos ya la escuela hipocrática. Con ellos tenemos ya a los griegos, de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante de ellos. En la Biblia tenemos algunos conceptos, si bien es cierto, no hablan de la ética médica, hablan del respeto al cuerpo como tal. Tenemos en Efesios y tenemos en Corintios algunas citas que nos pueden hablar de ello. Esto ha ido evolucionando y la primera organización que habla de ética fue la Asociación Médica Mundial, instalando su primer código de ética en 1849. En cuanto a docencia, hemos tenido también algunos crecimientos y algunos desarrollos. Anteriormente, bueno, pues el que sabía, pues tenía a su grupo de alumnos y él iba caminando. Podemos pensarlo, imaginarlo así como en el campo, en medio de la naturaleza, estando el maestro hablando y los alumnos solamente escuchando y captando de sus enseñanzas y aprendiendo de él. Estos conceptos de la docencia han cambiado, tenemos varias teorías de la educación, porque no todos aprendemos al mismo ritmo. Por ejemplo, tenemos la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget,
Él habla de conforme vayamos creciendo vamos a tener diferentes formas de ir aprendiendo. Por ejemplo, en la sensorio motora, de los 0 a los 2 años, pues los niños van aprendiendo de lo que tocan, de lo que ven, de lo que palpan o de lo que degustan. En la preoperacional, ellos empiezan a hacer un análisis del mundo. Son los niños preguntones, todo quieren saber de 6 a 7 años. Ya por ahí de los 7 a los 12 años hablan de las operaciones concretas, es decir, ya pueden hacer definiciones propias de algunos elementos. Y las operaciones formales, pues a partir de los 12 años, en donde ya tenemos una capacidad de razonar lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, comprendiendo. Lev Vygotsky habla de la zona del desarrollo próximo y el aprendizaje ocurre guiado, es decir, el maestro es el que toma de la mano al alumno y le va explicando cómo van sucediéndose las cosas, de qué manera puedes tocar, palpar, escuchar, y siempre está a su lado el maestro para poder enseñarle. María Montessori es otro tipo de educación. Está centrada en el estudiante, es decir, él aprende haciendo, tiene libertad de materiales diseñados para el desarrollo. Este tipo de educación pues sería un poquito complicado, difícil que la pudiéramos manejar en la medicina, ya que es como que tomas al paciente y yo lo subo, lo bajo, lo toco, lo exploro, le hago, tomándolo como si fuera un objeto y eso no es algo de lo que pudiera estar permitido para nosotros. Hablando de todos aprendemos diferente, esto es una realidad. Hay quienes aprendemos cantando. Recordemos cuando estábamos a lo mejor en la escuela, cómo nos enseñaban las tablas, 1 por 1, 1, 2 por 2, 2. Es decir, el cantando íbamos haciendo la forma de ir integrando ese conocimiento, como escribiéndolo en el cerebro. La lógico-matemática, en donde todo debe tener un motivo, una razón, y siempre 2 más 2 debería de ser 4. Y cuando le sale un 5, genera un poquito de conflicto. La interpersonal, es decir, de esa manera de relación que hay entre unos y otros para poder ir aprendiendo. Y podríamos tener muchos más. Este tipo de educación o de enseñanza está, o de inteligencias múltiples está hecha o diseñada por Howard Gardner. Y bueno, regresemos a lo que estamos en la medicina. ¿Cómo pudiéramos llegar a tener ese conocimiento de la ética médica? Mucho de lo que nosotros actualmente tenemos es fusionado o es a partir de lo que son del corpus hipocrático, que son una serie de tratados o libros escritos por él, por Hipócrates, y de los cuales podemos tener el diseño completo de lo que es de la ética, que como se fue creciendo y evolucionando. El humanismo que estos griegos estaban desarrollando o sobre el cual trabajaban, estaban en diferentes elementos, lo que era el orden, la justicia, darle a cada quien lo propio, esa armonía que debería de existir entre el ser humano, el entorno, el ambiente, los animales, la belleza descrita u observada por cada uno, que debería de haber un equilibrio en todo esto y esa medida justa que ya habíamos hablado. En esta medicina hipocrática en Grecia se buscaba una explicación natural de lo que eran los fenómenos observados. Se hicieron a un lado esas creencias primitivas de acciones sobrenaturales. Si recordamos más atrás de la historia, pues todo se atribuía a dioses en los cuales al nosotros hacerlos enojar, pues ellos mandaban castigos divinos y esos castigos divinos pues eran las enfermedades como tales. Y por lo tanto, pues una forma de cura que pudiéramos tener ofreciendo sacrificios para que esos dioses nos perdonaran y entonces pudiéramos obtener la salud. Sin embargo, empezaron a hacer una observación minuciosa y un razonamiento de realmente lo que estaba pasando. Es decir, pues sí, es cierto, tú tienes un comportamiento mm, no muy adecuado con tu entorno, con las personas, pero si veíamos que tomaban una agua que estaba pues en charcos, sucia, sabíamos que esta persona, o veíamos como
La consecuencia de esto pues era que llegaban a tener una infección intestinal y por lo tanto pues tenían el vómito, la diarrea, etcétera. Y no solamente por haber tenido un castigo divino, porque esta persona antes de haber tomado esa agua pues había hecho alguna conducta diferente o anómala con respecto a la sociedad. Algunos aforismos hipocráticos hablaban de la descripción del pasado, presente y cómo predecir el futuro, pero no cómo predecir el futuro en función a la astronomía o pensando en esoterismo, sino es decir, si tú estás, esta persona que ahorita en este momento está, volviendo a este mismo ejemplo, que tiene vómito, diarrea, dolor abdominal, bueno, pensar qué fue lo que pasó antes de que empezara con estas situaciones. Y bueno, predecirle el futuro es decirle, bueno, si nosotros no evitamos que tenga más pérdida de líquidos, pues lo que va a suceder es que se va a vaciar en líquidos y pues se va a deshidratar. O la presencia de fiebres tan altas le puede generar, si es un niño, por ejemplo, hasta convulsiones. Ejercitarse al médico como un servidor del arte. Primero, no causar daño. Yo creo que esa es la prima máxima de lo que es el juramento hipocrático. Y el arte, pues hablaban de tres elementos. No existen enfermedades, es decir, una misma situación no va a ser igual para un enfermo diferente de acuerdo a su complexión, de acuerdo a su estado nutricional, de acuerdo al apego que pueda o no tener al tratamiento que se le esté dando. Y bueno, habla también del médico, de ese médico que haya estudiado, que haya observado, que haya tratado y que tenga la experiencia para poder eh, otorgar la atención de los pacientes. También es preciso que el enfermo oponga resistencia a la enfermedad junto con el médico. Esto está escrito en el Corpus Hippocraticum con las epidemias, en el libro 1. Nos habla de esta situación de cómo el paciente debe tener ese amor por la vida para poder hacer todo lo posible para evitar la enfermedad. Bueno, hablamos mucho de Hipócrates y quién era Hipócrates. Bueno, Hipócrates fue un médico griego que nació en la isla de Kos en el año 460 años de Cristo. Basó su práctica en esa observación y el estudio del cuerpo humano, en un respeto grande e importante para ello. Algunos de los pensamientos que se basan en esta teoría, pues es el cuerpo como un todo. Es decir, no nada más es una cabeza, no nada más es una mano que está herida, y esto va en función como cuando nosotros tenemos un paciente que viene, me duele la garganta y nos vamos directo a la garganta y no observamos que puede tener manchas, que puede tener ganglios, que tiene un caminar pausado, claudicante y busquemos más allá de lo que está pasando. En un proceso de curación que debe de existir ante un diagnóstico bien establecido y qué es el tratamiento que nosotros vamos a dar para que ese proceso de curación exista. Habla de la historia natural de la enfermedad también. Esas diferencias individuales, lo que mencionábamos, una misma enfermedad puede ser muy diferente en cualquier paciente. Sabemos que hay algunas enfermedades que están más asociadas a algunas razas, a grupos sanguíneos, etc. Eh, habla Él fue de los primeros que habló que el cerebro es de donde surgen los pensamientos, las ideas y las sensaciones. Y aparte de todo esto que hizo Hipócrates, hizo la fundación de escuelas de medicina donde se enseñaba. Esta educación médica hablan de la medicina como una ciencia real, ya no es como un arte solamente o algo que no es tan objetivo. A diferencia de los tiempos de Homero, en donde solamente era la práctica, es decir, pues tiene una herida, pues a ver, ahora ponle esto y a ver qué le funciona, si una cataplasma, si una hierba, cuál es la mejor, etcétera, etcétera. Aquí ya existía en cierto modo la experiencia de todo este tipo de medicinas y una preocupación importante por los deberes del médico, más allá de los derechos. Es decir, ese compromiso que existe de alguien que conoce, que sabe, para poder atender a alguien más. Y es de ahí de donde surge este juramento hipocrático, el cual en varias escuelas de medicina todavía se realiza. En algunos casos, nos contaba una alumna,
que venía de Oaxaca, que en su escuela es toda una ceremonia y un ritual importante cuando les van a dar la investidura de la bata y hacer este juramento hipocrático. Si bien es cierto, lo vemos ahora, eh, ya no hay tantos dioses en los cuales pudiéramos creer, aunque esto es algo relativo, porque tenemos dioses de diferentes nombres, pudiéramos mencionarlo así. Y bueno, habla el juramento hipocrático de la siguiente manera. Ante todas las autoridades importantes que para ese momento existían, como decía, juro por Apolo médico, por Asclepio, por Higía, por Panacea y por todos los dioses y diosas, es decir, son todas las autoridades que existían ante las cuales yo me estoy comprometiendo, tomándolos por testigos de que cumpliré en la medida de mis posibilidades y de mi criterio el juramento y compromiso siguiente. Considerar a mi maestro en medicina como si fuese mi padre y compartir con él mis bienes y si llega el caso ayudarle en sus necesidades. Hablemos en este punto en que no solamente habla de los bienes materiales, en este caso pudiéramos hablar inclusive de los bienes de experiencias y conocimientos. Más de alguna vez nos ha tocado de ser docentes de la licenciatura y de momento pues ya llegan con una especialidad y nos toca ser que aquel que fue mi alumno pues ahora sea mi médico, ¿no? De tener a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte si requieren aprenderlo, sin gratificación ni compromiso. Es ese compromiso de que aquello que yo he recibido, aquello que a mí me han otorgado de conocimiento, yo pueda expresarlo con aquellos que así lo necesitaran. Hacer a mis hijos partícipes de estos preceptos, enseñanzas orales y demás doctrinas, así como los de mi maestro. Es decir, siempre que fuese posible, pues expresárselo a mis hijos. Y eso es bien importante, es expresarlo, pero el compromiso es de cada quien, no es obligado. Y a los discípulos comprometidos que han prestado juramento según la ley médica, pero no a nadie más. Es decir, aquellas personas que están educadas, que han estudiado en medicina y no solamente otorgarle a aquellas otras personas elementos para poder lastimar o dañar a otros, ¿no? Es importante esta parte de este juramento en donde debemos pensarlo muy bien a lo que nos estamos comprometiendo. Dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes. Si bien es cierto, el estudiar medicina puede ser una forma también de tener un estatus económico, no debería de prevalecer esta situación sobre la integridad de los pacientes. En la medida de mis fuerzas y de mi juicio, abstenerme de toda maldad y daño. No administrar a nadie fármaco mortal, aunque me lo pidan, ni tomar la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Fíjense nada más, este es uno de los conceptos que todavía están trabajándose mucho en la ética médica acerca de lo que es eh, la muerte anticipada de aquellas personas que pueden estar como con un cáncer en etapas finales en donde ya no les podemos ofrecer y cuántas veces pues ellos te piden que se termine el dolor, que se termine la angustia, la incertidumbre de lo que están viviendo. Y entonces se habla del concepto de la eutanasia, es decir, darle un bien morir, a lo mejor de otorgarle algún medicamento para que se quede dormido y que no sufra. Esto desde ese entonces no era algo permitido, es algo que todavía se sigue trabajando. En algunos países está aceptado y es factible realizarlo, sin embargo, en nuestro país, en México, aún no lo es. ¿Qué es lo que sí estamos trabajando por estas personas? Porque tampoco es dejarlas sufrir y que puedan llegar a fallecer, pues no, tampoco se trata de eso. Algo que está surgiendo y trabajándose cada vez más son los cuidados paliativos. Es decir, que estén confortables, que no tengan dolor, que estén tranquilos, que puedan acceder a poder llevar a cabo esa parte de lo que es su paso o de esa muerte de la forma más tranquila y digna posible. Asimismo, no recetar a una mujer pesario abortivo, sino por el contrario, vivir y practicar mi arte de forma santa y pura. ¿De qué nos recuerda esto?
pues algo que es un concepto que todavía estamos trabajando muchos, que es el aborto. Si bien es cierto, es un tema de muchos dilemas, de muchas divergencias. eh, Hay quienes pudieran hablar del aborto como la mujer que puede tener derechos sobre su cuerpo. Sin embargo, al ejercer ese derecho, podríamos decir, está lastimando otro cuerpo, otro ser vivo. Y podríamos tener diferentes opiniones acerca de esto, que no es el momento de trabajarlo. No operar ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculo, sino dejarlos en manos de quienes se ocupan de estas prácticas. Es decir, como que en la clase de cirugía yo vi cómo se utilizaba un bisturí, cómo podías hacer una infiltración en, en planos superficiales para poder hacer extracciones de esto, pero solamente la persona que está capacitada, es decir, no solamente para hacer el procedimiento de entrada, sino para resolver las complicaciones que pueda haber de esto, sería la adecuada para poder hacer la atención de estos pacientes. Al visitar una casa, entrar en ella para bien de los enfermos, manteniéndome al margen de daños voluntarios y de actos perversos. Con esta situación de redes sociales, pues cada vez nos enteramos de muchas más situaciones con algunos médicos que pueden llegar a caer en estas situaciones, algunos que no tienen formación y están trabajando sobre patologías o enfermedades las cuales ni siquiera conocen la posibilidad de complicaciones de las cuales puedan tener estos pacientes. Y podemos tener muchos ejemplos acerca de ello, en especial de todo intento de seducir a mujeres, muchachos, ya sean libres o esclavos. Aquí hablando de esclavos, pues recordemos que con Maimónides ya habían hecho como un estrato social de quiénes eran ellos, que a lo mejor eran los que menos derechos tenían, pero bueno, ni con ellos podríamos tener alguna situación. Callar todo cuando vea o oiga, dentro o fuera de mi actuar profesional, que se refiere a la intimidad humana y no deba divulgarse. Ya nos habla de la protección de datos, de la confidencialidad, porque pues pudiéramos tener acceso a informaciones muy importantes, las cuales el paciente no quisiera que los demás informaran. Estamos hablando, por ejemplo, de los infectólogos, podemos hablar de los ginecólogos, y aún inclusive en el paciente pediátrico podríamos tener algunos conceptos. Convencido de que tales casos deben mantenerse en secreto. Y habla de esto es la parte final. Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar de la vida y de mi actividad profesional, rodeado de la consideración de todos los hombres hasta el último día de mi vida. Pero si lo violo y juro en falso, que me ocurra todo lo contrario. A partir de este juramento hipocrático, hemos tenido diferentes versiones del mismo. Este, una sería la Declaración de Ginebra. Esta Declaración de Ginebra pues habla en función de los derechos de los niños. La oración de Maimónides. Maimónides fue un judío, un rabino judío, médico, y habló acerca un poquito de este juramento hipocrático, pero más orientado hacia lo que era la cultura y religión judía. El juramento de la hazaña fue otro médico que también nos hablaba de la medicina como no solo una creencia, sino como todo un arte en el cual deberíamos de tener en cuenta la calidad humana, la compasión, la comprensión, y que esto debería de ser mucho más importante que, que esa necesidad de estar tocando y haciendo y lastimando. Y bueno, la reinstalación del juramento hipocrático en función de este código ético de la Asociación Médica Mundial. Y un, eh, este, una oración que a mí me impactó cuando estaba en primer año de medicina fue esto. Antes de que el médico pueda practicar la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, el médico debe efectuar la escuchación. Es decir, saber qué es lo que está hablando el paciente, de qué se está, cuáles son sus dolencias. Muchas de las
ocasiones el paciente lo único que necesita es que lo escuches, que él pueda expresar lo que él está sintiendo, de cuántas personas a lo mejor acudido para pedir su curación y sin embargo no lo ha conseguido en función a esta gran necesidad que puede tener y que nunca ha podido ser observada, ¿no? Esto fue dicho por Jiménez de Díaz. Y pues bueno, les agradezco la escucha que tuvieron. Mi nombre, les recuerdo, es Emilia Vargas Vargas. Les dejo mi correo y pues quedo pendiente de lo que yo pueda apoyarles. Pueden escribirme, podemos discutir algunos otros conceptos o de dónde pudiéramos obtener más información. Que tengan buen día.